Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Pablo Sánchez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Oriol, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Un placer estar aquí. El placer es mutuo. Te presento. En primer lugar, decir que eres estudioso y divulgador de la masonería. Has participado en toda clase de medios, dando a conocer las verdades de esta organización, una organización que cada vez es menos secreta, aunque hay muchas cosas que vamos también a descubrir en esta entrevista, y también pudiendo aportar evidencias a partir de los textos que has leído y también estudiado. Eres el creador del canal Píldora de Acero, donde puedes también, o vas colgando también esas píldoras o esos mensajes, ¿no?, que has ido recopilando de varias entrevistas. Esperemos también que de esta entrevista puedan salir muchas píldoras. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Pues sí, como dices, es un mundo muy... no es sencillo, por así decir. Es un Sí, mundo muy amplio, muy complejo. Tiene mucha historia, tiene muchos siglos detrás. Entonces, entras en lo que dicen, ¿no? En la madriguera del conejo y según vas exacto. entrando, es difícil salir porque si te interesa, si eres una persona despierta, ¿no? Como Sí, dicen, te interesan estos temas, pues a poco que vas entrando, una cosa te lleva a otra, luego te quieres informar más de esa otra cosa, que luego te lleva a otra, entonces es como el totalmente. cuento de nunca acabar, pero es lo que hay que hacer. O sea, al final, ¿Y si quieres cuál, saber la cuál fue tu verdad, inicio, Pablo? ¿Cómo te metiste en esa madriguera del conejo? pues mi vida ha habido como rachas. Yo he tenido como épocas, o sea, esto no ha venido de golpe, ha venido más de golpe al final, ¿no? En los últimos 3 años. Pero durante mi infancia, bueno, adolescencia y tal, siempre he tenido pues curiosidad en querer entender un poquito pues cómo funcionan las cosas, ¿no? No entré tanto de lleno como ahora, pero recuerdo pues con un buen amigo mío, siempre que salíamos por ahí acabábamos pues lo que dicen, ¿no? Arreglando el mundo. Pues, oye, ¿cómo será tal? ¿Y crees que hay vida después? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de preguntas que todos nos hacemos. Y es verdad que yo sobre sociedades secretas y tal ya había escuchado antes. Era un Ujú. tema que me interesaba, pero quizá no tenía tanto interés como recientemente. Fue a Vale. raíz, yo creo que como la gran mayoría de la gente, o al menos una gran parte de la gente, a raíz de los encierros de 2020 y todo Sí, esto, lo que pasó que fue algo novedoso para todo el mundo. sí. Ahí pues mucha gente se hacía preguntas, ¿no? Y ahí entré un poquito más en, ya más a saco, más de lleno en tema de control, en tema de quién está detrás de todo. Ujú, Empecé un poquito con libros que hablan del poder, pero la parte un poco más visible. ujú. Hablamos de pues, Club Bilderberg, sociedades secretas, pero no tan secretas, ¿no? Claro. Libros de Cristina Martín Jiménez, de Daniel Sí, Stulin, que hablan un poquito más de, pues a nivel de control financiero, control ujú, político y tal, pero no había entrado en la parte, como digo siempre, la trastienda de, vale, ¿y esto de dónde viene? ¿Cuál es la ujú. motivación real de esta gente, ¿no? Y ahí pues empecé a leer sobre masonería y como te digo, es un comienzo que no termina nunca, ¿no? Un no parar. Empiezas. Claro, o sea, yo no sabía si iba a leer muchos libros o pocos, llevo más de 30, con lo cual al final pues te va llevando, además, lo bueno de estos libros es que si Eso es acudes un a las máster, fuentes ¿eh, Pablo? correctas, Te has hecho un máster, ¿eh? Esto pues sí, ya es como un de aquí punto la doctorado tesis prácticamente. doctoral. Sí, sí. Totalmente, sí, sí. Pero lo bueno es que lo hago un poco a mi ritmo, con lo cual Ujú. no me presiono demasiado. Pero Muy bien. yo creo que lo fundamental en la era de la desinformación, que es en la que estamos, hemos pasado de la información a la desinformación, Sí. es acudir a las fuentes correctas. Yo creo que en un tema tan oculto o tan secreto, o que, como decías al principio, es cada vez menos secreto, Ujú, hay fuentes que están ahí, pero que son más complicado de llegar a ellas, sobre todo en una época en la que casi nadie o muy poca gente joven, sobre todo, lee libros, entonces, y ujú. ahí es complicado porque casi todo está en libros. Entonces yo acudo a libros, muchos de ellos escritos por masones. O sea, yo Ujú. acudo a la editorial masónica en España, se llama Sí, masónica.es, y ahí sí. hay muchísimos libros de muchísimos autores históricos en la masonería y me leo sus libros. También, obviamente, me leo a críticos de la masonería, quiero leer ambas partes para tener tu Muy criterio bien. propio, ¿no? Está muy bien. Pero, y obviamente todos tenemos nuestra opinión, o sea, es imposible Ujú. ser 100% objetivo, nadie lo somos, todos tenemos un sesgo y hay que ser conscientes de ello, pero dentro de ese sesgo intentar entender ambas partes, intentar ver, oye, ¿qué decía este autor? ¿Qué dice este Ujú. otro? ¿Es compatible? ¿Es incompatible? ¿Cuál es, Ujú. es que al final la masonería es lo que te digo, es tan amplio, te lleva Claro, pues, a la relación de masonería con religiones, con el cristianismo, con el judaísmo, con el islam, claro. la Al final historia de es la masonería. como otra realidad, ¿no? Como otro tipo de Exactamente. sistema, ¿no? Un sistema dentro del sistema, de una forma. Exactamente, De hecho, hay un libro que no, este es de los que no he leído, de César Vidal, que tiene un Ujú. título que me gusta, que se llama ¿cómo es? Un Estado dentro del Estado, o algo así, que es la Exacto. masonería. Ujú, Iba por aquí. Con lo cual, ujú. para que la gente se pueda hacer una primera imagen, la masonería, ¿tú cómo la definirías? ¿Cuál sería tu criterio para definirla? Pues es buena pregunta y al final es como todo. Si preguntas a un masón te va a decir una cosa, si preguntas a un crítico te va a decir otra, ¿no? Pero digamos que todos más o menos coinciden en que es una sociedad iniciática, es ¿Vale? decir, es una sociedad en la que te tienes que iniciar y te tienen que Ujú. aceptar, ¿vale?
y de ahí hay digamos, una gnosis, un conocimiento progresivo que va en base a grados. Entonces es lo que te digo, ¿no? Empiezas con la iniciación, el grado de aprendiz, que es el primero, y Ujú. luego ya vas haciendo méritos para ir ascendiendo dentro de esa pirámide, nunca mejor dicho, tanto que Sí, les gustan las pirámides, sí, sí, sí. en la escala de grados. Y al final, pues ellos dicen que lo que hacen es una búsqueda de luz. Para ellos la Vale. luz es el conocimiento, ¿no? La sabiduría. Ujú. Luego tendríamos que hablar de las dos masonerías, la masonería visible y la invisible, ¿no? La Ujú. masonería para las masas, como decía Albert Pike, Sí. la masa de lo que se denominan masones, y luego los elegidos o los príncipes de la masonería, que mucha gente me dice, bueno, pero es que Albert Pike no es la masonería universal, digo, de acuerdo, pero no lo dice únicamente Albert Pike, lo dice Manly Palmer Hall, por ejemplo, que es otro masón de grado 33 muy Sí. conocido en la historia de la masonería, lo dice, por ejemplo, George Steinmetz, que es otro masón que ha escrito mucho pues, sobre el arco real y tal, todos al final, Ujú. cuando llegan a un grado elevado, el grado 33, te distinguen que hay dos masonerías, una para la masa de masones, que son de bajos grados, y Ujú. otra para los elegidos. Entonces, esa es una diferencia que poca gente conoce, incluso masones. De hecho, Albert Pike decía públicamente, bueno, en su libro está publicado, Ujú. que los masones de grados simbólicos, es decir, los de grados bajos, son intencionadamente engañados Ujú. por los masones de arriba. Entiendo. Con lo cual, hay muchos masones que no saben la realidad de dónde están entrando, ¿no? Hay muchos que sí, por eso Son salen como y clubs privados, ¿no? Hay como distintos tipos de niveles, ¿no? De alguna forma. exactamente, exactamente. Luego también hay que entender que no hay una masonería única, es decir, no todos tienen las mismas motivaciones o incluso la misma manera de entender la masonería. Hay una masonería de corte inglés, que es la masonería Ujú. regular, la original, Ujú. la logia madre es la de Inglaterra en Vale. 1717 y luego tenemos una escisión que se produjo en el siglo XIX a Ujú. mediados, en Francia y Bélgica particularmente, donde ya rompen con unos principios que eran inamovibles en la masonería, que es lo que llaman los Ujú. landmarks de la masonería original, que Vale. son, por ejemplo, no poder aceptar a mujeres, ellos Ujú. rompen con esto y empiezan a aceptar a mujeres, no poder ser ateos, tenían que creer siempre en algo, en un ser superior, pues en Ujú. Francia rompen con esto y ya aceptan ateos, con lo cual ahí hay una escisión y se produce como la gran herida en la masonería, en la historia, porque surgen ahí ya las dos corrientes, la regular, Ujú. que es la inglesa, la irregular, que es la francesa, aunque Como que ellos montan su obviamente... propio organización, Exactamente, ¿no? Con su propia forma de exactamente. organizarse. Todos se Vale. consideran masones igualmente, lo que pasa Sí, que, sí. por ejemplo, los ingleses no consideran que sean realmente masones esos que aceptan ateos y que aceptan a mujeres, por ejemplo. Vale. Los franceses consideran que los ingleses son demasiado dogmáticos, por eso ellos a sí Ujú. mismos se consideran adogmáticos, no creemos en dogmas. Entonces, al final Entiendo. hay varias corrientes, varios ritos, es como dice Manuel Guerra, es un árbol, el árbol masónico. Hay un tronco común, pero luego hay muchas Ujú. ramas y cada rama es totalmente diferente. Hablemos también de España. En España también la masonería está muy divulgada, se conoce de que hay personajes que han sido masones y lo han hecho público. Creo que Mario Conde en su momento también lo había Sí, mencionado, o sea que sí. de alguna forma se ha divulgado. ¿Tú crees que la masonería es un movimiento o una organización que va a más o va a menos? Porque, y hago un pequeño inciso y luego no quiero condicionar tu respuesta, pero hago mi Ujú. propia lectura. Me da la impresión como que es algo que se ha asociado mucho a generaciones anteriores y yo no sé si la gente joven, es decir, no sé si tú y yo a lo mejor somos la misma quinta, ¿no? De 30 a 40, ¿no? O 20 Ujú. largos 30, ¿no? Supongo. Ujú. No sé si a lo mejor nos veríamos apuntándonos a un club de masones, o a lo mejor nos apuntamos a un club de pádel, pero a un club de masones no sé yo. No, es buena pregunta. Es verdad que a lo largo de la historia la masonería ha tenido épocas más gloriosas que ahora en cuanto a membresía en España y Ujú. demás. Tenemos, por ejemplo, la época de 1808, o sea, a principios del siglo XIX, Ujú. el sexenio democrático, el trienio liberal, todo esto son épocas, además generalmente se asocia en España la masonería más politizada se asocia Ujú. más, que creo que es un error, pero también es verdad, se Sí, asocia más a la izquierda política, sí, ¿no? sí. Porque es verdad que desde el siglo XIX en adelante ha sido así a raíz precisamente de esta escisión de la masonería francesa que se politizó más, ¿no? Claro. La inglesa sigue teniendo más afinidad con las monarquías, es un poco más tradicional en ese sentido, más Ujú. conservadora, Vale. pero en España la que llegó de la mano sobre todo del hermano de Napoleón, de José Bonaparte, fue la Sí. francesa. Y ahí entró pues esta masonería más politizada. ¿no? Ujú. Tenemos, por ejemplo, el caso de Manuel Azaña, la Sí, Segunda Manuel Azaña. República, Sí. que él reconoció en su diario que entró porque tenía que entrar para tener, si Mm. quería tener apoyo, ¿no? Porque Sí. su contrincante, que era Lerroux, era masón. Claro. Y él en su diario decía,
no me importaba nada todo aquello. O sea, él Se reconoce que no le ríe, se ríe de, importaba. de los rituales, Exactamente. dice, vaya pantomima, ¿no? Pero bueno, es lo que Exactamente, toca. exactamente. No, dice, no me importaba nada todo aquello, pero sabía lo que implicaba. Claro, Entonces, por eso entra, ¿no? Y ahí tenemos ya una rama o una vía, un hilo para tirar de, oye, este tío que no quería ser masón tuvo que ser masón para llegar al poder. Tenemos sí, ahí sí, masonería y poder, ¿no? sí. Pero lo que tú dices, ¿no? En épocas de, sobre todo el siglo XIX, hubo un auge masónico importante. Siglo XX, a principios también, pero Ujú. se calman un poco las aguas. Incluso hay un acercamiento erróneo para mí y para muchos teólogos, historiadores, entre la Iglesia y la masonería, Vale. aunque es verdad que siguen reconociendo desde el Vaticano que es incompatible ser católico y ser masón. Ujú. Y luego, a día de hoy, es lo que tú dices, ¿no? La gente joven probablemente asocie la masonería a Franco, ¿no? Porque Franco era el que Sí, decía el contubernio judeo-masónico y sí, tal, sí, y sí, si el eres, complot. si eres crítico, claro, si eres crítico de la masonería, a mí me han llegado comentarios de, joder, pareces Franco. Digo, pero si es que si estoy leyendo masones, o sea, ¿cómo parezco Franco? ¿Sabes? Además, me hace gracia porque siempre se asocia como, si eres antimasón o crítico con la masonería, eres como Franco, pero la gente Sí. no se acuerda o no sabe que Trotsky, por ejemplo, era Mm, antimasón, o que un exacto. gran masón de la historia que ellos se enarbolan siempre como un ejemplo, ¿no? Del buen masón, que fue Simón Bolívar, Mm. después, cuando llegó al poder, prohibió la masonería. O sea, se sirvió de la masonería para llegar al poder y luego la prohíbe, porque Claro, sabe él que había estado dentro lo que conlleva eso, ¿no? Y el peligro que supone exacto. tener una sociedad secreta en su propio país. Son Pues grupos de entonces le dijo, poder, no, son grupos claro, de claro, reunión de intereses, sí, sí. Por mucho que estén en pero el ámbito de crecimiento, pero al final, vale, ujú, en mí no hablas de negocios, pero al salir a lo mejor sí que hablas de negocios o de política exactamente, o sociedad. exactamente. Pero me hace gracia porque si eres antimasón, eres como se intenta poner el San Benito de eres de derechas o eres tal, ¿no? Ya, Pero entiendo. si hay comunistas que eran antimasones también. Sí, O sea, es que al final no es blanco o negro, ¿no? Y totalmente. ahora, como dices, yo creo que a nivel de poder tienen igual o más. Lo que pasa es Ujú. que se habla menos. O sea, creo que hay menos membresía, porque es verdad que hay cada vez menos masones. Es una sociedad que está bastante A mí envejecida, me por lo daba que la tú me has dicho. impresión, ¿no? Como que era algo que a lo Mm. mejor la media edad, no sé, ¿no? Se tendría que hacer un estudio sociológico, pero a lo mejor la media edad son Ujú. de 60 hacia arriba. Entonces, pues Sí, bueno. sí, 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 sí. De hecho, en Inglaterra sí que se ha publicado, porque es verdad que en España está más, digamos, satanizada o se habla menos de la masonería, pero en otros países es mucho más abierto con esto. En Reino Ujú. Unido, en Estados Unidos y demás, se habla mucho más en medios y tal. Y leí, no sé si era en The Sun o un periódico inglés para hacer mi investigación, Sí. de la caída en la membresía desde mediados del siglo pasado. Y es verdad que ha caído bastante. Creo que han pasado como de unos 300.000 en Reino Unido a menos de 150 o algo así, o sea, menos de la mitad. Claro, Eh, porque yo pienso, ¿no? Alguien que a lo mejor tiene cierta ambición, pues a lo mejor se apunta, no sé, a un club de campo de golf, o se claro, claro. apunta a un grupo de empresarios, o de un BNI, o un Rotary Club, que son esos también de empresarios, de Ujú. emprendedores, ¿no? O, no sé, algo de Bueno, ese estilo. los Rotary, los Rotarios, los masones Sí. les llaman nuestros hermanos pequeños. O sea, Ah. tienen parte de masonería también ahí. Están ahí Eh, metidos. sí, sí. Es verdad que es menos secreto, por así decir, es más Sí, filantrópico, si sí, quieres, que la sí, sí, masonería, sí. pero tienen una finalidad bastante similar, ¿sabes? Ujú. Entonces, ellos mismos dicen nuestros hermanos pequeños, los Rotarios. Vale. Pero es verdad que a día de hoy yo creo que, y ahí entraríamos más en esa división que decía de masonería visible e invisible, la Sí, invisible, si quieres, más relacionada con lo que serían los Illuminati, vale. creo que tienen más poder ahora que nunca por la Ujú. globalización. O sea, al Vale. final, si quieres tener un poder global, ahora más que nunca es cuando puedes ejercerlo porque hay una globalización y un globalismo, que no es lo mismo, Ujú. que les está permitiendo llevar a cabo estos planes de un nuevo orden mundial, un gobierno único y tal. Pero esto es lo que Ujú. te digo, la parte más de esa masonería invisible. No quiero decir que Claro. todos los masones entren queriendo hacer eso, ¿sabes? Claro, ahora escuchando también, Pablo, me viene a la cabeza la imagen de las muñecas rusas, ¿no? Un poquito como cuando decías lo del Rotary, como los hermanos pequeños, ¿no? Ujú, Es como que a lo mejor hay como sistemas que están superpuestos, ¿no? A lo mejor es como una escalera o la pirámide que tú has mencionado antes, ¿no? A lo mejor Rotary o asociaciones benéficas, luego masonería, luego esa ujú. otra masonería quizá más oculta, luego quizá a lo mejor pues un club Bilderberg o a lo mejor ya pues otro tipo de clubs, otro tipo de grupos, hasta los Ujú. supuestos, ¿no? Que se llaman Illuminatis. Exactamente, y además cuanto más arriba vas subiendo y más pequeño, o sea, es como lo que tú dices, las muñecas rusas, cada vez es más pequeño el núcleo, cada vez hay menos Exacto. gente con ese poder. Y cuanto más vas subiendo, más vas entendiendo que la motivación no es tanto material como espiritual.
Y Ujú. esa gente, pues son los que más practican rituales, Sí, este tipo de cosas que luego públicamente se intenta ridiculizar, como estos de magufos, estos de conspiranoicos, estos de tal, ¿no? Pero ellos creen en eso y ellos mm, tienen sí, sí, además sí. viene de lejos, viene de los antiguos misterios del antiguo Egipto, ¿no? Donde había Mm, pues estos hierofantes que hacían estos rituales o prácticas secretas para un selecto grupo de iniciados, que es lo que la mm, masonería ha heredado desde los templarios y etcétera, ¿no? Hacia atrás. totalmente. Pero sí que tienen ese arraigo de una creencia en algo espiritual. Y eso es lo Ujú. que poca gente sabe. Entonces, y de hecho es lo que te digo, ¿no? Públicamente se ridiculiza incluso. Ujú. Mira, me sorprendió también, Pablo, porque yo había leído también sobre el tema este también más místico, más ocultista de la masonería, también de este tipo de sociedades secretas. Y no hace mucho, a lo mejor te hablo de hace unos meses, en la televisión pública de Cataluña, en TV3, salió un documental muy interesante. Hay un programa que es el de 30 minutos, ¿no? Que sacan pues, Ujú, temáticas distintas. Y sacaron un documental acerca de la red de sádicos que hay en Holanda. Se ve que en Holanda destaparon, después de muchas víctimas, una red de sádicos, ujú, sádicos o sádicas, que se dedicaban a raptar niños, a hacer rituales, a sacar la sangre, todo esto. Y no ujú, sé, en ese momento dije, wow, que esto salga en una televisión pública, oficialmente, de hay un documental y se está divulgando de que existen esas redes de gente que hace ese tipo de maldades, ¿no? Pues bueno, ujú. ya estamos aportando luz a toda esa trama, a lo mejor más oculta, que no se dice, no se habla. De gente que hace esto, que no es solo un tema de diversión, de snuff o lo que sea, sino que a lo mejor también hay algo Ujú. más profundo. Sí, y lo que pasa es que si preguntas a los masones de esto, te dirán, no, pero eso no es masonería, esos son otros que están locos, eso no, nosotros no tenemos nada que ver, Te dirán ¿no? que es Eso es lo que, satanismo, te dirán que es otro tipo de claro, cosa, ¿no? claro. Aunque no hay más que ver, por ejemplo, pues hay vínculos entre la masonería y este tipo de rituales y actividades pues oscuras, ¿no? Y perversas, como por ejemplo Aleister Crowley. Aleister Crowley Sí, es una de las piezas fundamentales para entender el por qué la gente de ese poder, ¿no? Y a esos niveles hace esas cosas, ¿no? Él hablaba por un lado, sex magic, es decir, la sí, magia sexual, en la cual, pues, supuestamente introducir ese tipo de prácticas sexuales en rituales les conferiría un poder sobrenatural o espiritual. Y luego también habla de sacrificios, y lo ha publicado en libros, de sí, sí, sacrificar a sí. un varón, tal. Pues es que lo dice, ¿no? Y los masones dicen, no, no, no es masón, Aleister Crowley. Bueno, pero tuvo un origen masón. O sea, de hecho, Ya. él pasó por la masonería de Memphis Misraim, que es uno de los ritos, y Sí. luego él fue líder de la Ordo Templi Orientis, que es una sociedad paramasónica que tiene un origen masónico, ¿no? Con lo cual Entonces, son bueno, niveles, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? A lo mejor, pues si estás en un nivel X hasta cierto rango, pues a lo mejor lo que ujú, hablas es de política o hablas de crecimiento personal o desarrollo, y cuando llegas a ujú, un cierto nivel, a lo mejor es como, bueno, ahora empiezo a pasar o claro. trascender a otro tipo de prácticas o rituales, ¿no? Exactamente. Eso, no sé si has visto el testimonio hablando de Holanda, de un Ujú. banquero holandés que se llama Ronald Bernard, y él habla de cómo le van metiendo en eso. Él era muy bueno haciendo lo suyo, que era forrarse, era muy bueno Sí. con números, trabajó en cambio de divisas y con eso sacaba mucho dinero, y va haciendo contactos, ven que es un tío que tiene pocos escrúpulos para Ujú. forrarse. Dice que él sabía que con sus acciones a nivel financiero dejaba en el paro a mucha gente, o sea, dejaba a mucha gente seca, tiesa, sin pasta. Entonces Ujú. dicen, oye, veo que te motiva un compañero. Dice, conocí a un compañero que me dijo, tú quieres ganar mucho dinero, yo te puedo ayudar, pero tienes que poner tu mente a -100, o sea, es decir, cero empatía, cero nada. Ya. Y el tío empieza a contar cómo lo empiezan a meter en rituales, ¿sabes? Hasta que al final, pues habla de sacrificios de niños, ¿no? Sí, 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 son cosas muy, muy Es bárbaras. cuando él se rompe en la entrevista, se pone a llorar. Entonces digo, es imposible que sea un actor. O sea, sería el mejor actor del mundo, un tío que se Ya. pone a llorar contando esto, ¿no? Es que además, cuando es un testimonio real, es que se ve claramente. Se ve claramente cuando la persona está recordando si lo está pasando mal, ¿no? Y ese Claro. hombre te lo cuenta. Y no entramos ni siquiera en tema de masonería, entramos en las finanzas, para que veas Ujú. también hasta qué punto, porque se suele asociar más todo esto del simbolismo y tal, a lo mejor a películas, a la música, tal, en política, pero el Ujú. mundo de las finanzas es como más, supuestamente, más serio, ¿no? No tienen esta vinculación a este tipo de cosas, pues según este hombre sí, y entra Totalmente. en rituales raros, es decir, yo veía pues a mujeres desnudas, no sé qué, era todo muy divertido hasta que me Ujú. dijeron, tienes que sacrificar a un niño, Claro. ¿sabes? Y Claro, dice, el yo ahí punto no es, pasa ese nada. tipo de testimonios van apareciendo como con cuentagotas, pero es como Ujú, que de alguna forma quedan como muy tapados, ¿no? Es decir, la gente a lo mejor dice, "Ah, esto son claro. 4 películas, esto es como la película esa de Eyes Wide Shut, ¿no? De Kubrick, eso es ficción o no es real, ¿no? Ujú. Y luego te das Por cuenta de que hay muchas cierto, coincidencias.
Esa película, por cierto, ojo, tiene un simbolismo brutal. El ritual, el Sex Magic, se muestra ahí. Sí. Me he leído un libro, es una sociedad secreta alemana, Ujú, se llama Fraternitas Saturni, es decir, Hermandad de Saturno, que ujú, son abiertamente luciferinos, lo explican. ujú, Y he leído uno de los rituales para uno de los grados, y es que tienen sexo en la propia logia, ¿sabes? Delante de los ujú. hermanos, y están vestidos como Ice White Chat. Tienen una Ya. túnica, tienen una máscara, pero eso es real, es un documento, es un libro que explica los rituales reales de esa sociedad. Ujú. Entonces Sí, dices, sí, sí. qué casualidad, ¿no? O qué imaginación tenía Kubrick para justo coincidir con uno de los rituales que hace una sociedad luciferina alemana, ¿no? Sí, 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 sí. Es demasiada casualidad. Hablemos también del panorama español y también catalán, porque se ha hablado mucho también de que el movimiento independentista o también parte de lo que era la propuesta, ¿no? De que fuera una república en el pasado también de Mm. Cataluña, ¿no? Está promovida también por los masones. Se habla también de la estelada como una bandera masónica también. No sé si a lo mejor también Ujú. conoces un poquito sobre este campo, de este ámbito. Sobre la bandera como tal, catalana no, pero todo lo que sea... La estelada, ¿eh? No la catalana de Ah, las no, Alto pues la Barras, estelada, sino sí. la Sí, sí. estelada porque es un símbolo también de la revolucionaria de Cuba, de muchos de países también de Sudamérica, Es, con el es triángulo. verdad que si la pones en Sí, vertical es como un mandil, igual que sí, pasa sí, con sí. todas las que tienen el Exacto. triángulo, ¿no? Es verdad que en este caso la estelada particularmente no tiene los colores típicos originales de la masonería, que son el blanco, el rojo y el azul, como si Ujú. tienen, por ejemplo, la de Cuba, Sí. la de Estados Unidos, un montón de banderas de las independencias de Sí, Hispanoamérica y de Asia, también en este caso de Filipinas. La de Filipinas tiene esos colores también, sí, sí, pues sí, sí. la de Panamá, la de Costa Rica. Te fijas que todas tienen los tres colores originales Mm. de la masonería, incluida Estados Unidos, que también fue una independencia, una guerra civil masónica, porque George Washington era masón y Sí. estaban separando de los ingleses que eran masones, ¿no? Ujú. Pero la estelada no tiene, en este caso, esos colores, blanco únicamente, blanco, azul y rojo. Sí. Pero respecto al independentismo, pues mira, todas las independencias históricas han sido llevadas a cabo por masones en la historia. Hablaba ahora Macià, de... creo que Macià era masó. Y no sé Ujú. si Lluís Companys también estaba en alguna logia. Sí, 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 eso está documentado. O sea, de hecho, buscas, incluso en la propia web del Ayuntamiento de Barcelona, ¿Dónde hay dice? un artículo sobre las huellas masónicas en Mm. Barcelona, ¿no? En Cataluña. Te habla Sí, también sí, de lo sí. del Barça, que la gente se ha reído mucho de lo que dije de que el Barça tiene origen masónico. Mm. Me han puesto a parir, pero lo ha reconocido un maestro masón, o sea que Mira. está confirmado ya. Y Bueno, luego todo... son grupos de interés, al final es lo que hablamos. Si tú Ujú, tienes ujú. dinero, yo tengo contactos y tú tienes pues un campo, pues vamos a montar un equipo de fútbol o vamos a montar aquí una Claro. iniciativa de lo que sea. Al final son grupos, Sí, yo le llamo también como los mastermind que se llaman en el ámbito de negocios, ¿no? De ujú. vamos a reunir mentes maestras para poder hacer intercambio de propuestas, pues lo mismo, pero a otro nivel. Totalmente, totalmente. Y además, una cosa que les caracteriza a los masones, bueno, a los ocultistas en general, es el simbolismo, ¿no? Mm, Y cuando estudias un poquito el simbolismo, los ves, o sea, lo ves claramente. Es una manera de ellos de mostrarse para aquellos que quieran verlo, ¿no? Y ves, por ejemplo, el himno del Barça tiene las tres palmadas, que es una batería masónica, son tres ujú, palmadas. Eso es ujú, lo que le preguntan al maestro masón. Dice, no, no, eso sí, eso es verdad. Los colores, el blaugrana, tienen origen también mm, en el arco real, que es un rito masónico. ujú. Al final, y la gente dice, no, pero es del Basel de Suiza, del equipo del que era fan Sí, Gamper. Y el digo, ya, pero Gamper. es que a lo mejor el Basel suizo también tiene ese origen del arco real, ¿sabes? Es que la gente no, Ya. como dicen, ¿no? Cuando señalas la luna, la gente ve el dedo y no la luna. Sí, Pues sí, ese sí. tipo. Con lo cual, de Pero alguna forma, hay muchas casualidades de que han estado presentes, ¿no? Con la masonería también aquí en Cataluña. claro, que dices, bueno, a lo mejor lo de las palmadas es una casualidad, pero cuando vas sumando casualidades, muchas casualidades de golpe, y Ujú. dices, joder, lo que dije yo en ese vídeo, uno más uno son tres. Al final, Sí, sí, sí. no, entonces, ¿qué pasa? ¿Que las tres palmadas son siempre masónico? No, no es eso, pero si sumas eso, más los colores que también lo son, más ves, por ejemplo, a Laporta, cuando, no sé si fue cuando presentó a Guardiola, no me acuerdo cuándo fue, que daba la mano cruzada, como el ritual que se hace en cada Vale, tenida sí. masónica, que se llama cadena de unión, donde Cadena de todos unión, los sí. hermanos se dan la mano cruzada. Entonces, o sea, ¿cómo de común es que la gente en una rueda de prensa dé la mano así? O sea, Ya, no es lo a mí no se me más. ocurre dar la mano así, ¿sabes? Sí, sí, sí. No quiere decir que a lo mejor él lo haga para mostrarlo, a lo mejor es que lo tiene tan normalizado que para él es Mm. normal dar la mano así, y lo hace así, igual que lo hizo, por ejemplo, Pedro Sánchez en las Ya, primarias, dio ya. la mano igual.
Pues al Sí, 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 final sí. son... qué casualidad. Oye, voy Ya, son como a... señales, ¿no? Pero bueno, supongo que Claro, son símbolos que ellos juegan para también comunicarse con otros hermanos o hermanas y la exactamente. gente común, ¿no? O gente No lo del ve. vulgo no lo veis, ¿no? No lo acabamos de identificar. Exactamente. Es un poquito este Mira, juego, ¿no? ayer me estaba leyendo un artículo, precisamente, bueno, de hecho, es un tema que me interesó y empecé a leer varios, de el Park Güell en Mm, Barcelona sí. y el simbolismo masónico que hay Mm, de sí. Gaudí. Pues Bueno, está la Gaudí era estrella. masón, también creo que Sí, 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 estuvo reconocido como tal. sí, sí. Entonces, ves, por ejemplo, la entrada principal tiene 33 escaleras en 3 bloques de 11. Mm, ¿Sabes? Eso es un símbolo claro. Tiene en una parte del parque tiene la estrella invertida. ¿Sabes? La estrella invertida es ujú, algo incluso luciferino, ¿no? sí, sí. Tiene bastantes símbolos así. Tiene también la serpiente, que también Ujú, es algo bastante del hermetismo y la alquimia. ujú. Ahí está presente la serpiente. Entonces vas viendo esas Está el cosas y dragón claro, también, el drag el del dragón, parque, sí. Sí, sí, sí. exactamente, exactamente. Entonces vas viendo esas cosas y yo he estado en el Parque Güell antes de leer todo esto y no te Mm, enteras, no lo ves. Es ya, lo que tú dices, ¿no? Hay un simbolismo para los que saben verlo y luego el vulgo, la masa, no lo va a ver porque no exacto. tiene ese conocimiento de lo que significa ese símbolo, pero entre ellos hablan. De hecho, el simbolismo para mí es el lenguaje de los Ujú, masones y de cualquier sociedad iniciática, ¿no? Porque hablan con esos totalmente. símbolos entre ellos. Entonces, sí se ve claramente. Luego, respecto a lo que preguntabas de la independencia, pues lo que te decía, ¿no? Todas las independencias en la historia han sido llevadas a cabo por masones, con lo cual no me sorprendería que O los que sea, que están hayan detrás de la algunos independencia. políticos actuales que a lo mejor también estén metidos o que sean partícipes, ¿no? De un grupo de masones, ¿no? Probablemente. Probablemente la mayoría, porque yo creo, y esta es mi suposición por ¿Vale? lo que he leído, para llegar a cierto nivel de control y de poder tienes que ser masón. El ejemplo Ya. que decíamos antes de Azaña es un claro ejemplo, ¿no? Sí, sí, Él sí. no creía nada en la masonería, pero le interesaba para llegar a poder incluso rivalizar contra su oponente, ¿no? Que era masón. Ujú. Entonces, al final, como ellos tienen en sus principios la ayuda a sus hermanos, pues si quieres tener ayuda, tienes que ser hermano. Entonces, Claro. para subir en política, no solamente en política, la política es un Ujú, claro ejemplo, pero en negocios, en cualquier ámbito que quieras tener ujú. más poder y más control, te compensa ser masón porque ellos te van a ayudar a eso, porque para eso Ya, están, para ayudar a los hermanos, ¿no? Entonces, yo totalmente. te diría que a día de hoy, la gran mayoría, si no todos, no sé si todos, pero sí una gran mayoría de políticos, Ujú. probablemente, seguramente lo sean. Me ha dado la sensación, no sé, tu opinión, Pablo, de que a lo mejor la izquierda se vincula más con la masonería y la derecha más quizá con el Opus Dei o con órdenes más religiosas, quizá. Yo creo que eso era más antes. Ahora, ten en cuenta que la masonería es como una Porque el Opus serpiente, Dei se es como mete... otro grupo también, otro tipo Sí, de sí, sí, organización, ¿eh? También tiene lo suyo. sí, 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 Son sí, sí, grupos no, y de los poder que cada jesuitas, uno barre para su lado. sí, sí, sí. De hecho, jesuitas también tienen lo suyo, ojo, Jesuitas, sí, sí, por pero, eso. pe- pero tienen, al final, también rivalizan entre ellos. Lo primero que ha hecho siempre la masonería cuando llegó al poder es expulsar a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Mm. Todas las desamortizaciones fueron llevadas a cabo por masones. Quitar los bienes a la iglesia, eso o sea, tenían como una guerra contra la iglesia, ¿no? Ya Históricamente, así son como grupos de poder que luchan entre sí. claro, claro, claro. Entonces, respecto a esto, antes sí que era más evidente la vinculación de bueno, al principio no, al principio con la masonería regular, la original inglesa, de hecho sigue siendo así, está muy vinculada a la Casa Real, por ejemplo, la Ujú. Casa Real, las Casas Reales, la nobleza, la burguesía, Sí, sí, sí. la masonería empezó así. Luego ya sí que es verdad que salió esta rama del árbol que decía al principio, Ujú. de vincular la masonería más a la izquierda, al comunismo, Sí. al socialismo, todo esto, ¿no? Y a día de hoy sí que es verdad que es más clara, más evidente esa conexión entre la masonería y la izquierda, pero no quiere Ujú. decir que la derecha no tenga esa conexión todavía. Ya. Ahí estaríamos hablando quizá más esa división entre masonería regular inglesa, que es más conservadora, Ujú. más de derechas, entre comillas, si queremos verlo así, Sí. y la francesa, la que acepta ateos, la que acepta Sí, porque en mujeres. Italia, por ejemplo, la ultraderecha de Berlusconi y todo esto eran masones, era la logia esa de los tres. Totalmente, O sea que a lo mejor el tema de izquierda-derecha va cambiando en función del país y totalmente. de la zona. Y el otro día, no sé si has podido ver esto en un podcast de unos chicos que fueron a la Gran Logia de España, aquí en Madrid, Sí. les hacían un tour por la logia y se ve una foto del rey Felipe, que claro, no habría problema si es solamente la foto, pero el tema es que está dedicada por él y Claro. pone con afecto y la firma. Y Eso ya dicen, oye, cambia. el rey dedicando una foto suya a la Gran Logia de España. Y luego ves la noticia de que la masonería española otorga la máxima condecoración al rey Felipe VI.
¿sabes? O sea, al final hay una Sí, sí. vinculación ahí entre el rey. Suspicious, ¿no? Un poco sospechoso. Claro, claro, claro. Es Y así. luego tenemos a Manuel Guerra, que ya falleció, era uno de los grandes expertos de la masonería en España, historiador, que salió en un artículo, en una noticia en ABC, si no me equivoco, hace ya años, que decía que también había, que al principio era más en el PSOE, donde había masones, pero que ahora en el PP también. En ese momento no había todavía esa división entre también Podemos, ya no te digo Sumar, Sí, sí, sí. Vox, ni nada de esto, pero era todavía ese bipartidismo y decía que en ambos había ya Estaban. masones. Sí, sí. Que es un tema, y hace poco además, no solamente esto pasa en España, hace poco con el debate electoral de Argentina, donde ha ganado Milei, Sí. salió el máximo representante de la masonería argentina en televisión diciendo que él que estaba tranquilo porque había masones en ambos lados. Lo dijo así, ¿sabes? Con lo Ya cual está. es No hay evidente. problema. Claro, Apuestan claro. a los dos caballos. Los dos caballos ganados. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Eso también ha pasado con otras sociedades, por ejemplo, con la de Skull and Bones en Estados Unidos, cuando ganó Bush, hijo, compitiendo contra John Kerry. En televisión les preguntaron a los dos y los dos eran parte de Skull and Bones. O sea, que ganara quien ganara, ganaba Skull and Bones, Exacto. ¿sabes? Estaba asegurado el éxito, totalmente. Exactamente, Pablo, nos exactamente. acercamos ya al final de la entrevista, nos quedan ya escasos minutitos. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje para la gente que a lo mejor nos está escuchando y como todo, ¿no? A lo mejor hay gente que conecta más con el miedo, con el temor, con la preocupación de, Ujú. ay, 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 que esto está aquí o esto está ocurriendo y qué temor, ¿no? ¿Qué podríamos decirles también para que la gente se pueda tranquilizar y cómo la gente te puede seguir en las redes? Vale, pues yo diría que justamente gente como yo, que hay muchísima, que estamos sacando esta información, eso está haciendo que o sea, la gente que me dice hay que tener miedo, yo creo que es al revés. Ellos tienen miedo porque por eso lo ocultan. Si supieran o creyeran que realmente están haciendo el bien, no lo ocultarían. Cuando tú tienes una buena noticia, lo que quieres es compartirla, no callártela. Entonces, el hecho de que haya más gente, más divulgadores, más investigadores, historiadores, etcétera, que están sacando el tema de la masonería a nivel ya de qué rituales hacen, qué motivación tienen, todo eso, se está quitando ese poder, porque una parte de su poder es tenerlo en oculto, en secreto, ¿no? Exacto. Y no es casualidad que cuando estamos saliendo gente como yo y otros haciendo este tipo de divulgación, ahora la masonería está tomando como una narrativa como más aperturista, pues ves a masones siguiendo podcast, lo que te decía, ¿no? Que incluso les enseñan la Gran Logia de España por dentro, intentan, yo creo, tomar ese control de la narrativa para que sean ellos quienes digan lo que hacen y no dejen que otros sean quienes saquen lo que ellos no quieren contar. Entonces, yo Claro, creo que ellos tienen miedo ahora más que nunca y por eso toman este tipo de acciones. Y entiendo. respecto a si hay que tener miedo, no, nunca, nunca. Al final, eso es un tema más personal, pero yo, que soy creyente, creo que al final el bien gana siempre. Puede haber una guerra muy larga, de hecho esta guerra lleva mucho tiempo, lleva siglos. Sí. Puede haber momentos donde ellos ganen batallas, pero al final, si no acaba bien, como las películas, ¿no? Si no acaba bien es que no es el final. Bueno, Y yo creo que al final hay que plantar batalla, eso es verdad. Vamos a ver cosas que no nos van a gustar, pero hay que persistir y al final ganaremos, es lo que yo creo. qué bueno. Para que la gente también te pueda seguir, ¿dónde puedo hacer, Pablo? Pues mira, publico bastante, soy bastante activo en Instagram. Mi usuario es Sánchez Acero, todo seguido, Ujú. con mis apellidos, Sánchez Acero. Ok. Y luego, a raíz de ahí, ya podéis ver en mi bio el enlace a Rumble, que es la plataforma Ujú. donde subo mis vídeos de divulgación, donde ahora Muy estoy bien, publicando sobre masonería. Llevo ya 10 vídeos. muy bien. Es una plataforma diferente a YouTube. YouTube me censuraron, con lo cual la descarté. Ya no Ujú. sigo subiendo nada a YouTube. Y luego también estoy bastante activo últimamente en TikTok también. Me lo creé Muy hace bien. como 2 meses largos, pero básicamente lo que hago en TikTok es subir los trocitos de los vídeos que subo a Rumble, con lo cual si lo ves en Fantástico, una, pues no hace falta que lo veas en otra. Pero sí, ahí me fantástico. podéis seguir. Pues Pablo, ha sido un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto pueda empezar a abrir la mente sobre esta realidad, sobre este estado dentro del estado, como bien decíamos antes, ese sistema dentro del sistema, y que al final también, como bien comentaba Pablo, no es cuestión de tenerle miedo o temor, sino de estar bien informados, de poder despertar ese espíritu crítico que, gracias a Pablo también, Pablo Sánchez, estamos logrando. Así que muchísimas gracias. A ti, Oriol. Gracias. Abrazo fuerte, cuídate. Chao. Igualmente, chao, chao.